Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. El tema de exposición es lenguaje de control de datos, DCL. Los integrantes son Tanya Angulo, Julián Jiménez, Fernando Yauli, quienes hablan mi persona Jennifer Cantos. Introducción. Como introducción tenemos que un lenguaje de control de datos, DCL, por las siglas en inglés son Data Control Language. Es un lenguaje que proporciona un sistema de gestión de base de datos que incluye una serie de comandos SQL que nos permite administrar y controlar el acceso a los datos conocidos como base de datos. La ejecución de un comando de DCL implica un control de forma implícita. Sin embargo, el Postgres es la ejecución de un comando DCL que forma parte de una transición, por lo cual puede desechar mediante el control rollback. Como objetivo tenemos que el objetivo general que la disminución y consistencia de los datos debido a los archivos y programas de aplicación son creados por diferentes programadores de un largo periodo de tiempo. Los diversos archivos tienen problemas diferentes formatos y los programas que pueden estar escritos en diferentes lenguajes. Las mismas información pueden estar duplicada en diferentes lugares de archivos. Esta consistencia dice que conduce a un almacenamiento de coste y el acceso más alto. Además puede conducir a inconsistencia de datos y también diversas copias del mismo datos que no puede coincidir. Como objetivo específico tenemos que la necesidad y la integración de un control de acceso que puede ocupar el acceso a la información a los recursos realizados en el espacio personal y cada usuario en los espacios compartidos. La necesidad y el control de cada capacidad que es más fuerte, restringirse sobre los recursos y mantener la política de seguridad en una misma fase o eficiente. Mi nombre es Julián Jiménez y le voy a hablar sobre el lenguaje de control de datos, que nos dice que es un subconjunto de lenguajes de consultas estructurados en SQL y nos permite a los administradores de bases de datos configurar el acceso de seguridad a las bases de datos relacionales, completamente el lenguaje de definición de datos en la que se usa para agregar y eliminar objetos de la base de datos, y el lenguaje de manipulación que se usa para recuperar, insertar y modificar el contenido de una base de datos. Para agregar permisos con el comando grant. Los administradores usan un comando grant para agregar nuevos permisos a un usuario de la base de datos. Tiene un sintaxis muy simple definida en la siguiente manera. Como podemos ver, primero tiene que ir el privilegio, luego el objeto y como tercer punto el usuario. El privilegio dice que puede ser la palabra clave all, que es para otorgar o ampliar variedad de permisos, o un permiso de bases de datos específico, o un subconjunto de permisos, como por ejemplo incluyen create, en database, select, insert, use, delete, secure y create. El objeto nos dice que puede ser cualquier objeto de la base de datos. Las opciones de privilegio válidas varían según el tipo de objeto de base de datos que incluya en esta cláusula. Normalmente el objeto será una base de datos función, procedimiento almacenado o en tablas o en vista. El usuario puede ser cualquier usuario de base de datos. También puede sustituir un rol para el usuario en esta cláusula si se desea utilizar la seguridad de la base de datos basada en roles. ¿Cómo están, compañeros? Mi nombre es Fernando Yauli y vamos a continuar con la exposición y me ha tocado darles un ejemplo sobre DCL o lenguaje de control de datos.
En este ejemplo tenemos aquí que supongamos que se desea otorgar al usuario Joe la capacidad de recuperar información de la tabla de empleados en una base de datos llamada RRHH. Puede usar el siguiente comando para la consola de SQL. Para asignar cualquier función a un usuario tenemos un siguiente código que les mostraré en la siguiente diapositiva en SQL. Dice selecciona la sujeción de RRH empleados a Joe para establecer los permisos del usuario. Joe tendrá la capacidad de recuperar la información de la tabla de empleados. Sin embargo, no podrá otorgar permisos a otros usuarios porque lo vamos a manejar nosotros. Para recuperar información de esta tabla, porque no incluyó la cláusula with grant option, que es con la gran opción en la declaración de grant. Ya. Aquí tenemos este ejemplo en mi SQL en localhost. Tenemos aquí el código de grant add-on base de datos to Joe para Joe. Le vamos a asignar la función de insertar, seleccionar y crear una base de datos para Joe. Entonces, y el comando First Privileges es donde estamos aceptando los privilegios para establecerle a Joe. Esto en este primer código para otorgar las funciones para Joe. Ya tenemos aquí la revocación de acceso de la base de datos. El comando revoke se usa para eliminar el acceso a la base de datos. Antes dimos un acceso al usuario, entonces ahora también vamos a eliminar ese acceso que le dimos al usuario, al que previamente se le otorgó dicho acceso, el acceso que le dimos en antes. En la sintaxis de este comando se define de la siguiente manera: revocar opción de sujeción para el permiso que le habíamos dado. Entonces primero seleccionamos el objeto del usuario y el permiso que le cedemos. Entonces aquí tenemos este comando y ya le voy a mostrar en la parte de acá. Aquí ya tenemos aquí la base de datos con el comando revoke all privileges, que quiere decir los permisos que le cedimos de la tabla base de datos, el permiso seleccionar. Entonces el permiso seleccionar le vamos a denegar y le vamos a cambiar para que tenga un permiso de crear en la base de datos. Ya, esto en cuanto a la asignación de los permisos de los usuarios y en pocas palabras la denegación, porque le quitamos con el siguiente comando revoke. Buenos días, mi nombre es Tania Tamarangulo Quiñones, soy del grupo número 4 y mi tema a exponer es denegar explícitamente el acceso a la base de datos. El comando DNI se usa para evitar explícitamente que un usuario reciba un permiso particular. Esto es utilizar cuando un usuario es miembro de un rol o un grupo que ya tenga otorgado el permiso. Desea evitar que un usuario individual herede el permiso creando una excepción. Esta es la siguiente sintaxis para el comando DNI. Denegar el permiso de los objetos obtenidos en la base de datos a un usuario individual. Los parámetros para el comando DNI son idénticos a los utilizados en el comando grant. Por ejemplo, si deseas asegurarte que Matthew nunca reciba una capacidad para eliminar la información de la tabla de empleados, emite el siguiente comando. Son negar, eliminar en RR empleados de Matthew. En conclusión, para desarrollar el sistema informática tienen que seguir una serie de comandos en la base de datos para realizar la información y que el usuario puede mirar o observar lo que quiere